En esta parte número 5 vamos a justificar algunas de las cosas que ya encontramos mediante las transformaciones de Lorentz ahora. Nosotros estamos trabajando con un sistema S', que es el que acá se ve en rojo, que se mueve paralelo al eje X del sistema S, que es el que está en negro. El sistema S sería donde está el observador, el laboratorio, digamos, y el S' sería el que se mueve. Bueno, las transformaciones son estas que se ven acá, ¿no? Para pasar del S al S', esta transformación y esta, ¿no? Si tengo posición y tiempo en el S y quiero sacar tiempo en el S', es esta transformación. Y si tengo posición y tiempo en el S y quiero sacar posición en el S', es esta transformación. Y estas son las transformaciones inversas. Bueno, con eso a nosotros por ahora nos va a alcanzar para hacer las cuentas, digamos. Entonces lo primero que vamos a analizar es algo que habíamos encontrado en la tercera clase, en un experimento pensado que consistía en un observador que iba arriba de un tren. En el piso de ese tren había un espejo y en el techo había otro espejo enfrentado al que estaba en el piso. Entonces el observador de arriba del tren medía el intervalo que tardaba un rayo de luz en ir y volver de un espejo al otro. Y cuando uno comparaba eso con el observador, con lo que medía el observador que estaba en la plataforma, encontraba que si para el observador de arriba del tren había transcurrido un intervalo delta t', para el observador de la plataforma había transcurrido otro intervalo distinto. Y esto es asombroso, ¿no? Porque si uno viaja en un tren, y si para la persona que viaja en el tren pasa una hora, para la gente que está en la plataforma también pasa una hora. Pero acá lo que se mostraba el resultado de este experimento pensado era que para el observador que estaba en la plataforma, el reloj del observador que estaba en el tren atrasaba o iba más lento, porque delta t me da más grande que delta t', si uno hace esta cuenta, ¿no? Porque delta t es delta t' dividido un número más chico que 1. Entonces, delta t' es más chico que delta t. Quiere decir que por ahí para el observador de arriba del tren pasa un segundo y para este pasaron varios segundos. Entonces este que está acá dice, el reloj de este atrasa o no avanza. Porque para mí pasaron 50 segundos y para el que está arriba del tren pasaron solamente 1, qué sé yo, por decir algún ejemplo. Bueno, ese resultado lo vamos a reencontrar ahora, o lo vamos, si quieren, a justificar utilizando las transformaciones de Lorentz. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces este punto que está acá representa el reloj, que está en una posición x1', y cuando el sistema S' está acá, el instante medido por el observador de S', este 1'. Transcurre el tiempo, el sistema S' se mueve hacia la derecha en este caso, entonces pasa acá, donde está dibujado acá. Y este punto se corre, pasa de acá a acá, para el sistema S, ¿no? Para el sistema S', el punto sigue estando donde estaba antes. O sea, la posición de este punto sigue siendo x1', pero su instante es t2' más grande que t1, ¿no? Porque pasó un rato, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a escribir estas cosas, o las voy a transformar, mejor dicho, los tiempos estos, t1', t2', los voy a transformar al sistema S. Entonces, ¿cómo se transforma
el tiempo, empecemos por el T1' al sistema S, que va a ser llamado T1. Bueno, para transformar necesito tanto el tiempo como la posición. Entonces se transforma de esta manera. Pongo la posición del reloj en el instante T1' y saco el instante T1, que es el instante que mide el observador DS. Cuando el observador DS' mide T1', para el DS el instante es T1, que es toda esta cuenta. Y análogamente para T2. Fíjense que acá cuando puse la posición, en el instante T2, la posición de este punto es la misma, ¿no? Porque este punto, el reloj está fijo respecto al sistema S'. Bien, entonces ahora voy a restar. T2 menos T1 es el lapso de tiempo que mide el observador DS. Y vamos a ver cómo se relaciona ese lapso de tiempo con el lapso de tiempo que mide un observador de S', que va a ser T2' menos T1'. Entonces yo hago T2 menos T1, tengo que hacer esta cuenta. Y si hago esta cuenta me queda T2' menos T1' por gamma. Entonces se ve que el lapso de tiempo que mide el observador del sistema S no es igual al lapso de tiempo que mide el observador del sistema S', porque uno es gamma por el otro, digamos. Y teniendo en cuenta la definición de gamma, se llega a que delta T es delta T' sobre esto. Que este es el resultado que habíamos encontrado en ese experimento pensado. Entonces quiere decir, vuelvo a repetir, que para el observador de S, el tiempo en S' va más lento. Pero ojo con esto, ¿no? Lo mismo dice el observador de S' cuando mira al reloj del observador de S. Porque algo que derrumbó la relatividad de Einstein es que existen los sistemas privilegiados. No es que S está quieto y S' se mueve. En realidad, S' se mueve respecto de S. Quiere decir que si yo me voy a S', el que veo mover es al sistema S, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, otra vez, el que está en S, dice el reloj de S' atrasa. Y el que está en S' mira el reloj de S y dice el reloj de S es el que atrasa. ¿Quién tiene razón? Los dos. Los dos, obviamente. Desde S el reloj de S' atrasa. Desde S' es el reloj de S el que atrasa. Bueno, hay una paradoja que se llama paradoja de los gemelos, que está ligado con esto, que vamos a verlo al final de este curso, porque tenemos que dar los temas centrales, ¿no? Los temas, la cantidad mínima de temas. Bueno, podemos comprobar esto en la vida cotidiana y es muy difícil de comprobar en experimentos caseros este retraso en el tiempo, ¿no? Esta dilatación del tiempo. Si uno utiliza, porque claro, en la vida cotidiana las cosas generalmente van frente a lo que es la velocidad de la luz, van muy lentas. Lo más rápido que tenemos quizás es un cohete espacial. Por ejemplo, si nos remitimos al cohete, al Apolo 11, que es el primero que llegó a la Luna, esa nave en algún momento de su trayectoria fue a 45.000 kilómetros por hora. Una velocidad enorme, ¿no? Para lo que uno está acostumbrado de la mecánica cotidiana, digamos. Bueno, pero 45.000 kilómetros por hora,
frente a la velocidad de la luz es una carreta. Cuando uno calcula el gamma para ver cuánto vale la dilatación temporal, fíjense que el gamma me da un número muy cercano a 1, o sea que delta t prácticamente es delta t'. Entonces pongamos un ejemplo. En estas condiciones de que el cohete va a 45.000 km por hora, cuando para un astronauta pasó 1 hora, 3.600 segundos, para un observador de tierra pasó casi lo mismo, apenas casi 3 microsegundos más. O sea que el de tierra dice, el reloj del astronauta retrasa 3 microsegundos. O sea, es difícil de notar eso, ¿no? Bueno, se hicieron experimentos de esta especie en épocas modernas, digamos, colocando relojes atómicos en aviones supersónicos y verificando efectivamente esta expresión que nosotros dedujimos a partir de las transformaciones de Lorentz. Pero hubo otra verificación en el año 1941 que consistió en lo siguiente. Consistió en analizar el viaje de partículas subatómicas que se llaman muones. Esas partículas se generan por el impacto de radiación cósmica en los átomos o en los iones de la atmósfera. Esos muones son partículas que van a velocidades altísimas, muy cercanas a la de la luz. Por ejemplo, lo que se estudió sobre muones que iban a 0,995 C, o sea, casi la velocidad de la luz. Esos muones, cuando están en reposo, o desde un sistema en los que ellos están en reposo, su vida media es de 2 microsegundos más o menos, 2,2 microsegundos. ¿Qué significa la vida media? Vida media significa concretamente esto. Supongamos que uno tiene en un momento 1000 muones. Después de 2,2 microsegundos, que es su vida media, voy a tener 500. Los otros 500 habrán desintegrado. O sea que la vida media marca el lapso que pasa hasta que se desintegra la mitad de las partículas. Estas partículas se desintegran y se transforman en otras partículas. Entonces, claro, la probabilidad de desintegración se escribe así, como E a la menos t sobre tau, donde t es el tiempo que uno tarda, o sea, en el tiempo en el que uno registra esos muones, y tau es la vida media. Y bueno, a partir de ahí, uno puede calcular el número de muones como el número inicial por la probabilidad de desintegración, si quieren. Y a su vez la probabilidad de desintegración la puedo escribir así, de esta forma, porque la escribo así por el experimento que voy a comentar ahora. Lo que se hizo es, por ejemplo, se midió el flujo de muones a 2 kilómetros de altura. Y por ejemplo, en uno de los experimentos se encontró que a 2 kilómetros de altura el flujo de muones era de 563 muones por hora, los que arribaban al detector. Y luego se midió el flujo de muones en el suelo, o sea, 2 kilómetros más abajo. Bueno, el tiempo que tardan los muones en llegar de 2 kilómetros al suelo es 2 kilómetros sobre la velocidad de los muones. O sea, este tiempo se puede escribir como la distancia que recorren dividido su velocidad. Esto es 0,995 c. Bueno, si uno hace esta cuenta, le da que los muones a 2 kilómetros son 563, pasa el tiempo, se desintegran y deberían llegar solamente 25 muones por hora al suelo.
Pero sorpresa, cuando se hizo el experimento, que lo hicieron Rossi y Hall en 1941, resulta que a 2 kilómetros se contabilizaban 563 muones por hora y en el suelo el flujo era de 400 muones por hora. 400 en vez de 25, ¿está bien? Bueno, ¿qué es lo que estaba fallando de esta expresión? Lo único que puede estar fallando, porque esto se mide, la distancia se puede medir perfectamente, la velocidad también, el flujo de muones también, y lo único que puede estar fallando es el tiempo de vida medio, que no sea 2,2 microsegundos. Para alcanzar un valor más grande, este número tau debería ser mayor que 2,2 microsegundos. Y efectivamente, porque ese 2,2 microsegundos es el periodo, el lapso de tiempo que mide un observador que está quieto respecto de los muones. Es como decir, la persona que está arriba del tren mide con su reloj un lapso de tiempo. El reloj está quieto respecto del tren. Pero ese lapso de tiempo no es el mismo que mide el que está abajo. Para el que está abajo pasó más tiempo. Ya lo comentamos, la dilatación temporal. Bueno, ¿cuánto tiempo de más? Bueno, si nosotros usamos las transformaciones de Lorentz, lo que nos da la cuenta es que el tiempo que mide el observador que está abajo, el lapso de tiempo, no es 2,2 microsegundos, que es este t de reposo, sino que es este t de reposo por gamma. Y si ustedes hacen la cuenta con el gamma 1 sobre toda esta cuenta, resulta que para el que está en tierra, el muón no vive 2,2 microsegundos. Para él vive 22 microsegundos, o sea, vive 10 veces más. Si fueran personas, para mí el tipo que viene ahí viajando a esa velocidad no vive 100 años, vive 1000 años, 10 veces más. Y si uno hace la cuenta con este valor y lo mete acá, 2 kilómetros, acá pone la velocidad 0,995c y acá pone, en vez de 2 microsegundos, pone 22, le da exactamente 400 muones por hora. Entonces esta fue una primera comprobación experimental del fenómeno conocido como dilatación temporal. Consecuencia, una de las tantas consecuencias de las transformaciones de Lorentz. Obviamente esto en las transformaciones de Galileo obviamente no existe, porque ahí el lapso de tiempo en S y en S' es exactamente el mismo en una transformación de Galileo, ¿no? Que es lo que nosotros dijimos, si vas en un tren y pasa una hora para vos que estás arriba del tren, obviamente que para el que está abajo en la plataforma también pasa una hora. Bueno. Pero además de esto hay otra consecuencia que también la vamos a analizar, que se llama la contracción de longitudes de Lorentz-Fitzgerald. Y para eso tenemos que, porque esa hipótesis de contracción de longitud, que ahora vamos a contar en qué consiste, Lorentz-Fitzgerald la propuso para explicar el resultado negativo que daba el experimento de Michelson-Morley. Recordemos las primeras clases donde se mencionó este experimento con el cual querían medir la velocidad de la Tierra respecto del éter. Les pido que si no lo recuerdan que vayan a esas primeras clases y que lo vean. Bueno, lo cuento así brevemente, lo recuerdo así brevemente. El interferómetro era esto que está acá dibujado, estos son espejos 100% reflectantes y esto era el semitransparente y esto era una fuente de luz. Entonces la fuente emite luz, la luz hace este camino, uno de los rayos, y va acá al detector. El otro rayo hacía este camino y va también al detector.
Si los rayos recorren la misma longitud acá que acá, la interferencia acá es constructiva. Y si no, no lo es. ¿Está bien? Bueno, si uno, como pasaba en ese momento, ¿no?, cree en la existencia de un éter, en el cual viaja la luz, y de manera tal de que la velocidad de la luz c es la que tiene respecto de ese éter, y además, por supuesto, que ese éter invadía todo el universo, porque si yo puedo ver las estrellas, quiere decir que la luz sale de la estrella, tiene que viajar por el éter, o sea que el éter está desparramado en todo el universo. Bueno, en ese caso, la Tierra es como un viajero que se mueve a través de ese éter, como un auto se mueve a través del aire, y uno saca la cabeza por la ventanilla y siente el aire que le da a uno en la cara, y es que uno se está moviendo en el aire, digamos, ¿no? Acá es lo mismo. Bueno, en ese caso, supongamos que todo este aparato está sobre la Tierra, obviamente. Supongamos que la Tierra viaja hacia la derecha. Entonces la luz que sale de la fuente viaja por el éter. O sea, si vamos otra vez al ejemplo del auto, es como que la luz viaja en el aire, y el auto se mueve respecto del aire. Entonces la luz sale de la fuente, cae en el aire y viaja a través de ese medio a velocidad c, pero claro, mientras va viajando, mientras pasa este punto y va hacia este espejo ya no está más ahí, porque la Tierra avanza hacia la derecha. O sea que el espejo se corrió. Quiere decir que la luz no hizo el camino L, hizo un poco más de camino, porque el espejo se corrió, o sea, hizo una ida y vuelta más. A este rayo de luz no le pasa eso. Hace un poquito más, ya eso lo habíamos lo deducimos cuando vimos este experimento. Hace un poquito más. Cuando vimos este experimento, llegamos a la conclusión de que el tiempo que tarda la luz en ir por este camino, este 1, y es más chiquito ese tiempo que demora la luz en avanzar por el camino este, porque este camino es más largo, por lo que le comenté que el espejo ahí se movía, es más largo que el de arriba. Entonces, claro, si los caminos son más largos, distintos, digamos, tendría que haber un desfasaje. El desfasaje es 2pi sobre lambda por la velocidad de la luz, por la diferencia de tiempos, ¿no? Donde c por diferencia de tiempos es la longitud del camino óptico, así se llama. Claro, como T2 es distinto a T1, claramente, ¿no? Claramente esto es distinto de esto porque esto está acá con gamma y esto está acá con gamma al cuadrado. Gamma no es lo mismo que gamma al cuadrado, son diferentes. Debería haber un desfasaje, debería medirse un desfasaje. Pero cuando se hizo el experimento no se midió nada. Es como que si esta longitud hubiese sido la misma que esta. Esta longitud que para la persona que está acá en el éter, mirando sentada en el éter, como pasa la Tierra, en principio debería ser más larga y al final no lo es. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Bueno, una de las explicaciones que se dio es que en realidad la Tierra no es como el auto que va en el viento y uno saca la cara y siente el viento en su contra, sino que todo el auto arrastra el viento, así que el espejo respecto del éter no se mueve porque la Tierra arrastraría el éter. Entonces sí, ahora sí, este camino será el mismo que este. Bueno, eso lo discutimos en esa clase, ¿no? Véanlo, por favor, si tienen dudas. Ahora, entonces, ¿cómo se explicaría esto? Bueno, después resulta que ya ustedes ya saben, ya habíamos discutido que en realidad el arrastre total del éter no podría ser.
debería haber un arrastre parcial. O sea, en definitiva, es como que la Tierra no arrastra al éter y entonces vale lo que yo les comenté, que esta distancia es más grande que esta. ¿Cómo lo arregló Lorentz Fitzgerald ese problema? Dijo, salvo que, para la persona que está acá abajo en tierra, recuerden que el experimento se analizaba para un observador que estaba sentado en el éter, ahí quieto en el éter. El éter era ese sistema privilegiado que estaba quieto y todo se movía, todas las cosas del universo se movían en torno a él. Salvo que para la persona que estaba ahí sentada, la longitud de este brazo se acorte en la dirección del movimiento. ¿Cuánto debería acortarse para que me dé bien la cuenta? Y en vez de L, si yo acá el L de este brazo, en vez de poner el L, pongo L sobre gamma, fíjense que el gamma se me va con este gamma y me queda lo mismo que acá. O sea, si en vez de L yo digo, vale L sobre gamma, porque se acortó, solucioné el problema. Pero ¿por qué las cosas deben acortarse en la dirección del movimiento? Eso es una locura, ¿no? Una regla mide 1 metro y cuando se mueve resulta que mide 90 centímetros. ¿Cómo es? ¿Qué justificación puede tener eso? Bueno, pero si eso pasaba, entonces uno podría explicar perfectamente el experimento de Michelson-Morley. Bueno, resulta que eso sí se puede obtener otra vez a partir de las transformaciones de Lorentz. O sea, las longitudes también son relativas. Vamos a ver que para un observador que está acá en tierra, ve que la longitud de esto se acorta. Bueno, veamos eso. Entonces nosotros tenemos una regla puesta en el sistema S'. Bien, esa regla mide esta distancia, la distancia que hay entre 0' y L', o sea, mide L'. Pero eso para el observador de S'. Para el observador de S mide B menos A, donde estos puntos son tales que cuando L', o sea, cuando esta regla, el flanco este pasa por B, este otro flanco atraviesa A, ¿no? O sea, eso tiene que suceder en el mismo instante, ¿no? Para el observador de S. O sea, el observador de S, ¿cómo calcula la longitud? Suponiendo que este flanco pasa por B cuando este flanco pasa por A, o sea, al mismo tiempo. Así se define la longitud, hago esa resta. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, escribir L' desde S y el 0 este también desde S. Entonces, L' lo voy a escribir así, con cosas de S. Bueno, L' corresponde a B. Y después van estos números de la transformación, ¿no? Las velocidades S' por el T0. El instante este es el que le comenté antes, o sea, el instante en que este flanco atraviesa B, que es el mismo instante en que este otro flanco atraviesa el punto A. Y lo mismo para el otro punto, o sea, la relación entre A y 0' está dada por esto, que es parte de la transformación de Lorentz, ¿no? A A le corresponde el 0'. ¿En qué instante? En el instante T0. En el mismo instante que al L', que es este flanco, le corresponde el punto B, ¿no? Bien, si yo ahora resto 1 menos 2 y hago eso,
obtengo esto. L' es esto, el 0' se puede escribir así. Cuando hago esta resta, L' menos 0, esto me da la longitud que mide el observador de S'. El observador para el cual la regla está quieta. Bueno, si resto estos dos, resto esto con esto, la cuenta es muy tonta y me da este número. O sea que yo puedo escribir que L' es B menos A por gamma, pero B menos A es la longitud que mide el observador de S, perdón. O sea, es L esto, ¿no? Entonces me queda que L' es L por gamma. Y efectivamente, lo que mide el observador que está quieto afuera de la Tierra, mirando cómo avanza el interferómetro, no es la longitud que tiene el brazo, medida desde arriba de la Tierra, que será L', sino que será L' sobre gamma. O sea, más chico que L', porque gamma es más grande que 1. Que es el reemplazo que se hizo acá, ¿no? El L que tiene que meter en la fórmula el observador de acá del suelo es el que mide el tipo de la Tierra, o sea, esta distancia medida por la persona que tiene ahí el interferómetro arriba de la mesa, para el cual el interferómetro está quieto, pero tiene que dividirlo por gamma. Bueno, y si uno hace eso, efectivamente explicaría el resultado perfectamente del experimento de Michelson-Morley, ¿no? Que daba que la Tierra estaba quieta, ni más ni menos, ¿no? Quieta respecto del éter, ¿no? Bueno, y por ahora eso es todo. Entonces es importante estas aplicaciones que pudieron explicar hipótesis que como esta, ¿no? De la contracción de Lorentz-Fitzgerald, que se hicieron exclusivamente para explicar el resultado negativo del experimento de Michelson-Morley, pero no podían encontrar una justificación, una causa a eso, ¿no? Y esa causa ahora se ve que son las transformaciones de Lorentz. Bueno, por ahora nada más.